Bueno, hoy vamos a hablar lo que es sobre el consentimiento informado. Primeramente, vamos a la historia del consentimiento informado, que se va a remontar en este caso en 1957. Hoy, 50 años después, constituye un derecho de los pacientes y un deber de los médicos. Eh, bueno, para 1972 España había avanzado en el tema de esto de manera muy importante, tanto en el 1976 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha anunciado que los pacientes deben estar plenamente informados en este caso, ¿no? Por lo tanto, en muchos países se han empleado este método en el cual la obtención del consentimiento informado es obligatorio. Ya. Eso En sería la Argen- parte. Ok, en Argentina la Ley Nacional de la Medicina, la Ley 17.72, no establece la obligación de informar de los pacientes en ciertas circunstancias, pero en otros sí, en ejemplo de, hay que tener los ejemplos de trasplante de órganos y la ley de SIDA, del número que refiere del número 23.798. Pero como la situación necesita una solución legal por lo que había mucha demanda en la mala praxis médica, mediante jueces judiciales implementaron un mecanismo muy usual en materia civil y denominaba analogía. Bolivia, la obligación de informar está impuesta mediante la Ley 3131 del ejercicio profesional médico del 8 de agosto de 2005 y su decreto supremo, el reglamentario 28562, que también es del 22 de diciembre de 2005. Esta nos habla que en 1996 la Secretaría Nacional de Salud emitió la resolución secretarial número 0660 para la prevención y vigilancia de SIDA-VIH en Bolivia. Los artículos 8.12 y 36 dicen que el médico a cargo debe dar a conocer las pruebas y realizar toda la información diagnóstica al paciente de manera responsable, de manera paciente. Gente igual no puede entender todo el procedimiento que se le va a realizar. Nos habla de un otro punto, el 17 de agosto de 2001, el Ministerio de Salud y Prevención Social aprobó las normas y reglas y protocolos para la anticoncepción mediante la resolución ministerial número 0381, figura 2, formatos de consentimiento informado quirúrgico, ya sea para hombres o para mujeres. En otro punto, el 21 de junio de 2006, el Ministerio de Salud y Deportes emitió la resolución ministerial número 0377, mediante la cual pasó en vigencia al manual de procesos de la enfermedad de Chagas, en el cual hay un formato específico de consentimiento informado para los protocolos para tratar esta enfermedad. También nos indica de que hay un protocolo o también como antecedente que también tenemos un consentimiento informado para la donación o recolección de sangre por el Programa Nacional de Sangre. Algo que en lo que podemos hacer énfasis es en esta ley, si hay algo indiscutible en la actualidad es la dignidad de las personas, derechos humanos y que está reconocida por todas las leyes supremas en cada país. Ya. Punto número 2. Fundamentación. El consentimiento informado tiene que ver con el proceso de recibir información suficiente y clara sobre un determinado procedimiento terapéutico o diagnóstico. Entender esa información y como consecuencia tomar una decisión libre de aceptación o rechazo. También podemos decir que el consentimiento informado es una herramienta, expresa el concurso de voluntades debidamente conocedoras, competentes y autónomas que deciden contribuir a un procedimiento científico con proyección social. El formulario llenado de consentimiento informado o en su ausencia, lo que queda registrado en la historia clínica, constituye el soporte documental que verifica que el paciente o su representante legal ha recibido y entendido la información facilitada por el médico, odontólogo, profesional o el técnico encargado del procedimiento diagnóstico o terapéutico. Importancia del consentimiento informado. Garantiza el respeto a los derechos personalizados del paciente. Es un deber ético y legal que respalda la autonomía de la persona. Su ausencia puede generar sanciones incluso cuando no exista mala praxis. Después tenemos la jurisprudencia internacional. Este establece que su incumplimiento puede generar sanciones incluso sin la existencia de mala praxis. Tenemos también el alcance de la responsabilidad, que este comprende la obligación de informar adecuadamente al paciente y de asegurar que este proceso se cumple en todos los casos. En nuestro país, la obtención del consentimiento informado es fundamental si se considera la escasa jurisprudencia nacional y la posibilidad de que se relacione la presencia de un daño con falta de obtención del instrumento. Después de todo, la salud es un derecho personalísimo cuyo dueño es el único legitimado para aceptar o rechazar determinado procedimiento o propuestas terapéuticas, especialmente cuando ponen en riesgo la vida, importan mutilaciones u otros resultados negativos.
Y entonces el documento médico legal, la obtención del consentimiento médico no va a ser un simple trámite, sino un documento médico legal que va a expresar la información completa del procedimiento diagnóstico a realizar, donde se va a ver las indicaciones, riesgos y resultados, así como la comprensión total del enfermo y responsables legales. Entonces, este consentimiento va a reflejar que el paciente y familiares comprenden la situación clínica, tanto las alternativas como las consecuencias, mostrando que la decisión que busquen ellos se base en aceptar un riesgo menor para prevenir un mayor, que sería la muerte. Y aunque el consentimiento informado protege la autonomía del paciente y da constancia de un acuerdo, esto no libera al profesional de su responsabilidad ante una mala praxis. Lo esencial es dejar un registro de que el paciente, con información suficiente y entendimiento, acepte o rechace libremente el procedimiento propuesto. Continuando con la explicación, les voy a hablar sobre el por qué es importante el obtener el consentimiento informado. El consentimiento informado no es solo un trámite, es una oportunidad de conexión humana. Es un puente de confianza, ya que esta es una oportunidad crucial para el acercamiento entre el médico y el paciente, fomentando una relación de confianza que suele estar muy reducida en el entorno médico actualmente. Es la fuerza de conversación, ya que no hay nada que reemplace el valor de una conversación sincera y amable, más aún cuando se trata de un tema delicado que genera preocupación y incertidumbre. Entonces, basándonos en esto, podemos decir que es un respaldo legal y ético a su vez, además que obviamente es una obligación legal y ética el llenar este formulario de manera debida. Entonces, esto nos sirve principalmente para deslindar de responsabilidades ante sucesos previsibles, documentar la autonomía y la decisión informada de nuestro paciente y aplicarla en cualquier procedimiento o cualquiera sea la magnitud de lo que sea vaya a realizar. Obtener el consentimiento informado es muy importante porque gracias a ello tenemos muchas ventajas. Entre estas podemos mencionar la reducción de la preocupación y ansiedad del paciente o de los familiares. Es normal que el paciente llegue con miedo y dudas sobre el procedimiento que se le realizará. Para ello nosotros debemos fortalecer la relación médico-paciente. Si le explicamos detalladamente y con delicadeza, haremos que el paciente y los familiares entren en confianza, pierdan ese miedo y así el paciente nos podrá colaborar y prepararse y estar listo para todo el procedimiento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo voy a hablar sobre el consentimiento informado, pues, y cómo este ayuda a la preparación tanto del paciente y su colaboración, pues, en todo lo que es el proceso de salud. Como punto uno tenemos que la preparación del paciente, pues, este consentimiento informado también, pues, permite que el paciente y su familia hagan preguntas y aclaren dudas. Evita malentendidos y problemas posteriores en el personal de salud. Además, ayuda a la preparación emocional y clínica, ya que el paciente llega con menos miedo y, pues, obviamente más seguridad. Por ejemplo, un paciente que ya sabe cómo será su cirugía, al estar más tranquilo y más cooperativo para el proceso ya de su operación o demás. Y el paciente colabora como colaborador activo. Cuando la explicación es clara y sencilla y verdadera, pues el paciente ya no es pasivo, sino se convierte en un aliado del equipo médico. Pues esto fomentaría la confianza y la responsabilidad compartida entre el médico y, pues, el paciente. Así el paciente entiende su situación de salud y comprende con su tratamiento de mejor manera. Y, pues, un paciente informado no solo recibe atención, también se convierte en parte también del proceso. Y bueno, en resumen, pues el consentimiento informado prepara mejor al paciente y lo transforma en un colaborador activo que mejora su relación con el personal de salud y los resultados del tratamiento. Y ¿Por qué se obtiene el consentimiento informado? El consentimiento informado y la confianza en niños. Se trata primeramente de obtener la confianza del niño, haciendo ver los objetos que se van a utilizar durante el tratamiento o durante la intervención. Esto para crear un ambiente seguro para el niño y crear una confianza del niño hacia el paciente, una confianza del niño hacia el personal de salud y hacia sus padres que van a hacer su acompañamiento durante el proceso de esta intervención. Esto para tener una confianza más, un procedimiento con más confianza para el niño y esta pues salga bien. Algunos aspectos prácticos sobre el consentimiento informado. Es necesario llevar un registro en la historia clínica si el formulario es insuficiente, no es adecuado o no existe un formato en específico. Se debe de anotar todo lo que falta en la historia clínica, incluyendo las firmas, rúbricas y huellas dactilares de los actores y testigos. En el caso de la participación de los testigos, es recomendable de que los testigos no pertenezcan al establecimiento de salud, pero si no hay otra opción y el testigo es del personal de la salud, su firma solo va a avalar que se le brindó la información al paciente, sin implicar la decisión sobre aceptar o rechazar el procedimiento. Urgencias y procedimientos programados. En el caso de urgencias, el consentimiento puede ser limitado o no posible por el tiempo o ausencia de los familiares del paciente.
En el caso de las cirugías programadas o procedimientos no urgentes, es imprescindible obtenerlo, ya que éstas pueden postergarse o cancelarse, claro, sin comprometer la salud inmediata del paciente. En la redacción del consentimiento informado, este documento debe ser comprensible, evitando así abreviaciones, siglas y términos científicos complejos para el paciente. Debe ser claro tanto en la parte impresa o escrita. Autorizaciones adicionales. Es necesario incluir en el consentimiento cuándo se va a obtener fotografías o filmaciones, habrá observadores presentes o los resultados se van a difundir en contextos científicos. El consentimiento informado en Bolivia lo fija la Ley 3131 del ejercicio profesional médico, en su capítulo 4, su artículo 10, como una base legal. El Decreto Supremo 2856-2 marca este reglamento, definiendo como un formato, exigiendo su registro de historia clínica y firma del paciente o responsable legal, así garantizando la autonomía y la protección jurídica del paciente. El consentimiento informado en Bolivia expresa la voluntad y decisión que tiene el paciente ante aceptar o rechazar un tratamiento o una hospitalización. También este debe constar en la historia clínica la propia firma del paciente o de una persona responsable legal del paciente. Responsabilidad. El médico tratante es responsable del llenado del consentimiento en procedimientos realizados por otros profesionales, tanto odontológicos, enfermeras o técnicos de salud. Ellos deben obtenerlo si corresponde. Si se da el incumplimiento, puede ocasionar perjuicios profesionales y patrimoniales como un litigio. Derechos del paciente. El paciente tiene derecho a informarse y decidir libremente sobre el diagnóstico y el tratamiento. Todo esto va a estar amparado por la Ley 3131, en donde también le da el derecho de poder reclamar, denunciar si se van a vulnerar algunos de sus derechos humanos. Más que un trámite, el consentimiento informado no es solo un formulario. Sí, en este debe haber una información clara y el médico debe brindar información sin esperar preguntas. Aún con pacientes o familiares de médicos, la información debe fluir. Capítulo 2. Protocolo del consentimiento informado. Nivel de atención. Esta parte nos va a hablar sobre que el consentimiento informado debe ser obtenido a partir de los 3 niveles de atención, ya sea primario, secundario y terciario. Debido a según el procedimiento del diagnóstico, ya sea alguna intervención quirúrgica o alguna cirugía. También debe ser por el tratamiento que va a ser aplicado, ya que luego de una intervención quirúrgica se va a necesitar una medicación o un cuidado. Bueno, esto abarca a lo que es los profesionales médicos y técnicos de la salud, que no están mencionados en la Ley 3131. Esto del ejercicio médico profesional y tampoco está en el Decreto Supremo Reglamentario 2856-2. Bien, yo les voy a hablar un poco sobre qué pasa en los 3 niveles. Vamos a empezar con el nivel de atención primaria o primer nivel. En esta, mayormente va a ser verbal y simplificado, ya que van a ser procedimientos de promoción, prevención o atención básica, como son las vacunas o las curaciones, planificación familiar o incluso administración de medicamentos orales o inyectables. En el nivel de atención secundaria vamos a tener ya con mayor frecuencia consentimientos escritos, ya que va a haber una mayor complejidad o de complejidad intermedia. En esta vamos a tener intervenciones como endoscopías, cirugías electivas o transfusiones de sangre. Y por último, en el nivel de atención terciaria, vamos a tener ya intervenciones de alto riesgo y con más detallado y más formalizado. En esta vamos a tener ya intervenciones más especializadas, como es cirugías cardíacas, trasplantes, tratamientos oncológicos o incluso investigaciones clínicas. Definición. El consentimiento informado es el derecho que tiene el paciente para decidir si acepta o no un procedimiento médico, como puede ser el diagnóstico,
para un tratamiento o una cirugía. Es lo que el paciente nos permite o no hacer con su enfermedad. Para que el consentimiento sea válido, el paciente primero debe recibir lo que es la información clara sobre los beneficios y riesgos. La decisión debe ser libre y sin presiones. ¿Quién lo otorga? Normalmente lo da lo que es el paciente, pero en caso de que el paciente sea de incapacidad o sea menor, tiene que tener lo que es un familiar o algún testigo. En otras palabras, es la manera en que el paciente ejerce su autonomía y participa activamente en las decisiones sobre su salud. Capítulo 8. Características. Voluntariedad. Él o la paciente debe decidir libremente someterse a un tratamiento, una prueba o diagnóstico sin que haya persuasión, manipulación ni coerción. El carácter voluntario no se cumple cuando es obtenido por personas en posición de autoridad o cuando no se ofrece a él o la paciente un tiempo suficiente para reflexionar o consultar, excepto en situaciones de emergencia. La Ley 3131 señala que es deber del médico respetar la decisión del paciente de rechazar el tratamiento o hospitalizaciones que se hubiera indicado. Capítulo 5, artículo 12, inciso D. Información. Es la explicación que brinda el médico tratante al paciente o a los familiares. Forma parte de la obligación legal según la Ley 3131, capítulo 5, artículo 12, inciso I. Esta debe ser clara, comprensible y suficiente. La Ley 3131 es deber del profesional médico, incluye los siguientes puntos. La Ley 3131 informa al paciente responsables legales con anterioridad a su intervención sobre los riesgos que pueden implicar el acto médico, el objetivo del tratamiento o prueba diagnóstica, procedimiento a realizar, beneficios esperados, riesgos potenciales, posibilidad de rechazar el procedimiento en cualquier momento, incluso después de haberlo iniciado, sin prejuicio alguno. Comprensión. Es la capacidad del paciente o familiar para entender la información sobre su situación de salud. La información debe ser clara, sencilla y suficiente. Garantiza que la decisión se tome de manera libre y voluntaria. Si se cumplen estos requisitos, el consentimiento no puede ser considerado viciado en un proceso judicial. Protege los derechos del paciente y la responsabilidad legal del profesional de salud. Límites del consentimiento informado. Con relación a los límites del consentimiento informado, este documento informa lo siguiente. El paciente tiene derecho a no ser informado si así lo expresa previamente. Esto quiere decir que si el paciente no está de acuerdo en que le podamos informar sobre este documento o sobre el tratamiento o sobre quizá el procedimiento que vamos a realizar, si no está de acuerdo él, no tenemos la obligación nosotros también de la misma manera de informarle. En caso de riesgo para la salud pública, es admisible la ausencia del documento para la hospitalización, tratamiento, cuarentena y estudio del paciente. También tenemos lo que es, en caso de riesgo inmediato, grave la integridad física o psíquica de él o la paciente, el consentimiento puede ser pasado por alto. Otro punto igual es, en caso de que pacientes menores de edad, incapacidad legal, física o mental, se admite el consentimiento informado del representante legal. Esto quiere decir que si llega a emergencia un niño que es menor de edad y necesita ser intervenido, si hay una persona que es mayor de edad, un conocido, un familiar o un primo, él puede firmar el consentimiento informado. El consentimiento informado no excluye la responsabilidad profesional médica ni odontológica por el daño emergente demostrado de una mala praxis, ya que en su esencia es el acuerdo entre las partes a través de la información y el entendimiento de los actos profesionales para una libre aceptación de los mismos. Esto nos dice, ¿no?, que aunque el paciente haya firmado el consentimiento, esto no quiere decir que por una mala praxis el médico lo use como excusa, ¿no? Este se tiene que hacer responsable, ya que el paciente solo está firmando por si puede haber complicaciones, ¿no?, en esta. Luego, el siguiente punto, debido a que no existe el acuerdo respecto a los límites de información a proporcionar, el sentido común y la inteligencia práctica del médico o odontólogo producirán un informe final elaborado para cada paciente. Esto nos dice, ¿no?, que
El médico debe tomar estrategias para informar, ¿no?, a cada paciente, porque no todo paciente es lo mismo. Ejemplo, un paciente del área de salud va a entender mejor, ¿no?, que otro que no es del área de salud. Pasos. Para seguir los pasos debe ser un ambiente de diálogo, conversación en un lugar apropiado, sin interferencias, frente a frente, con calma y sin prisa. La actitud del médico: el médico no debe permanecer de pie, evita dar la impresión de apuro, se habla de una forma tranquila, sentado y cara a cara. El consentimiento, una vez se debe entregar con 24 horas de anticipación para que el procedimiento programado sea efectivo, y este permite que el paciente y sus familiares tengan un tiempo suficiente para discutir y tomar una buena decisión. Al entregar el formulario con anticipación, no elimina la necesidad de una explicación adicional por parte del médico. En emergencias no siempre se puede pedir consentimiento completo porque esperar podría en riesgo la vida del paciente. Mientras más urgente, menos detallada puede ser la información. En cirugías de urgencia se da solo la información básica y breve. Si el paciente o familiares se encuentran muy alterados y no entienden bien la explicación de la situación, es mejor que otro familiar o alguien de confianza los apoye. Si se obtiene el consentimiento en una situación difícil, debe adaptarse en la historia clínica que fue por urgencias, que no había tiempo que esperar, con la firma de un testigo del personal de salud que confirme que se informó al paciente o a la familia. Hay que usar frases cortas y sencillas, evitar lo que sean las palabras técnicas y subrayar o hacer dibujos para que el familiar o el paciente lo entiendan mejor. Leer el formulario si el paciente o la familia no sabe leer, y también responder las preguntas que el paciente nos haga y preguntar si te queda todo claro. Aclarar: no es carta blanca ni no pierde sus derechos. Después de obtenerla, hay que juntar a la historia clínica y registrar la fecha, la hora, los nombres y los detalles. Tiene que firmar tanto el médico como el paciente y entregar la copia si es que lo solicitan. La firma de todos los actores debe ser registrada con lapicero azul. Si el paciente no sabe escribir, se estampará su huella digital. Quien realice el procedimiento colocará su sello profesional, que debe incluir número de registro, según el que corresponda al Ministerio de Salud y Deportes o del colegio profesional respectivo. Si no tuviese sello, registrará de puño y letra debajo su firma, con bolígrafo azul, su nombre, apellido y número de registro. Recuerde que los pacientes tienen derecho de cambiar de opinión en cualquier momento antes de que se inicie el procedimiento diagnóstico o tratamiento. Si esto ocurre, registre el hecho en la historia clínica junto con la fecha, hora y firma. Cuando el procedimiento diagnóstico terapéutico tiene que ser realizado en una unidad de servicio diferente, este debe asegurar que la historia clínica y el formato de consentimiento informado estén disponibles en el sitio donde será ejecutado el procedimiento. ¿Cuándo solicitamos un consentimiento informado? El consentimiento informado lo vamos a solicitar para cirugías programadas o de emergencia, tratamientos médicos o quirúrgicos con efectos colaterales que afecten la calidad de vida, ya sean el cáncer, enfermedad de Chagas u otros. Así también la anticoncepción quirúrgica voluntaria, la administración de anestesia, los tratamientos médicos de enfermedades más frecuentes, pero cuando el paciente o los familiares muestran dudas antes de tomar una decisión. También se puede solicitar en tratamientos en los que se emplean medicamentos que por la evidencia científica se sabe que pueden provocar efectos colaterales graves. También en casos de violencia familiar, doméstica o sexual, y tratamientos odontológicos de riesgo y ortodoncias. También se puede utilizar lo que va a ser en investigaciones clínicas, médicas u odontológicas, en pacientes hospitalizados o ambulatorios, y en transfusiones de sangre y derivados. Cualquier médico, odontólogo, enfermera o auxiliar de enfermería que necesite solicitarlo, que considere que es importante la solicitud. Punto número 12. Formatos disponibles. Los formatos que suelen presentarse llegan a ser muy variados, y esto va a depender mucho a su procedimiento diagnóstico o terapéutico que vaya a realizarse. Algunos de los ejemplos que tenemos a continuación son la ficha básica de consentimiento informado para hospitalización, que se ve en la diapositiva, el cual cuenta con 5 páginas. Gracias. Consentimiento informado para intervenciones quirúrgicas es la aceptación voluntaria y consciente de un paciente para someterse a una intervención quirúrgica, tras haber recibido y comprendido información detallada sobre el diagnóstico. Ahora, un consentimiento informado para diagnóstico es un proceso mediante el cual un paciente autoriza voluntariamente que se realicen pruebas diagnósticas tras recibir una información completa e incomprensible del procedimiento. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre el consentimiento informado sobre el tratamiento de enfermedad de Chagas.
Es un consentimiento que significa que los padres o responsables se comprometen a que el paciente cumpla el tratamiento y asista a los controles y se comunique cualquier reacción al personal de salud, asegurando así su seguridad y su eficacia. Vamos a hablar sobre también la transfusión sanguínea segura. Pues este consentimiento asegura que el paciente y su familiar comprenden lo que son los beneficios y los riesgos y se compromete a informar cualquier reacción y que la transfusión será administrada y supervisada por el personal calificado de salud. Gracias. Ya tenemos como ejemplo, por ejemplo, el consentimiento informado de ligadura de trompas y lo que es la vasectomía, donde al paciente se le informa de todo el procedimiento quirúrgico e incluso que tiene la capacidad o la opción de anular este consentimiento informado en el último momento, donde se le hace firmar tanto al paciente, al testigo y al médico, y la fecha del procedimiento quirúrgico. Muchas gracias. Y eso es todo lo que respecta a lo que es el consentimiento informado. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego.